Hace algunas horas, desvelado en mi cama, puse una de las más recientes entrevistas a Antonio Escotado, junto con mi mujer. A los dos nos encanta ver sus conferencias y sus entrevistas. Yo soy un devoto lector de su obra y de hecho mi chica me dijo que ahora que por fin estoy instalado, que tengo mi estudio después de meses viviendo en hoteles, tenía que aprovechar la oportunidad y hacerle una entrevista, que era un proyecto pendiente. Nos acabamos de enterar de que el maestro Escotado ha fallecido a la edad de 80 años. Jurista, filósofo y uno de los mayores historiadores de todos los tiempos, ha muerto el último gran sabio de la humanidad. El mundo es un poco más pobre y un poco más necio ahora que no tenemos entre nosotros a Escotado. Pero nos deja una huella indeleble en nuestras mentes y en nuestros corazones. El maestro Escotado me enseñó que la realidad es el universo del infinito por menor y por tanto mucho más profunda e interesante que la fantasía, la utopía o la ficción. Su propia vida refleja esta máxima. Escotado, hijo de un diplomático, se crió jugando al fútbol en las playas de Brasil. Repelente niño Vicente en sus palabras, algo así como nerd en la España de la década de los 50, de la posguerra, del oscurantismo franquista. Estuvo preso por ser objetor de conciencia y desobedecer las órdenes de la esclavitud militar y luego por disidente político. En aquella época Antonio, en sus propias palabras, era más rojo que la muleta de un torero. Y como siempre, interesado en el mundo de las ideas, tradujo obras de Bakunin y de Hegel que no tenían ninguna versión en castellano. Antonio Escotado fue funcionario. Llegó a trabajar como traductor de las Naciones Unidas y tuvo la oportunidad de ver cómo el jefe de la DEA, vestido como Al Capone, con tapado negro, sombrero de gángster y matones, se presentaba a darle la orden al director de la División de Sustancias de la ONU de que prohíba el éxtasis, por más que carecía de los conocimientos más elementales de química o de farmacodinamia. Antonio Escotado es el mayor experto de la historia universal en las sustancias psicoactivas, en sus aspectos jurídicos, históricos, éticos, médicos y en otras consideraciones que figuran en esta obra colosal, La historia general de las drogas, referencia indiscutida sobre la materia y cuya excelencia argumental y su formidable trabajo de recolección de documentos y de fuentes es admirado y avasalla incluso a los detractores, a los prohibicionistas, a los cruzados, destinados siempre a fracasar, porque nadie puede ganarle la guerra a la naturaleza humana. Yo llegué a las obras de Escotado a los 16 años. Fue un hombre tan generoso que me contestó personalmente correos electrónicos, consultándole sobre algunas cuestiones que había escuchado en sus conferencias y posteriormente leído en sus libros. Gracias a Escotado sabemos que el 99.99% de la historia del hombre y las drogas transcurrió en absoluta libertad y sin ninguna perturbación, que los únicos casos excepcionales de persecución terminaron rápido y mal, como este último intento mesiánico de guerra contra las drogas. Desde la República Romana y Espurio Postumio,
pasando por la casa de brujas y llegando hasta hoy. Las ideas de Escotado poco a poco, como siempre, como decía Thomas Paine, la fuerza de la verdad, que solo necesita libertad para mostrarse, otra vez le están dando la razón, al tiempo que el mundo se olvida de esta pesadilla sanguinaria, poco a poco, de esta guerra terrible, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Me hice psiconauta gracias a Antonio Escotado, un usuario de todas las sustancias psicoactivas de las que puedan imaginarse, un usuario responsable. Enemigo siempre de quienes buscan en las drogas la coartada para eximirse, autoeximirse de responsabilidad. Autor de la frase, de la piel para adentro mando yo, entra al territorio de mi absoluta jurisdicción. Ya como un consolidado intelectual decide dar un cambio brusco a su vida y con la muerte de su padre decide viajar a Ibiza y establecerse allí con su mujer y sus primeros hijos, donde formará parte de la más emblemática generación de hippies y fundará la discoteca Amnesia, que sigue en pie hasta hoy y llegó a ser una de las más importantes del mundo. Convertido ya en un eminente experto en el mundo de las drogas, amigo del extraordinario psiquiatra y gran crítico de la psiquiatría, Thomas Stephen Sass, de Shulgin, de Hoffman, los pioneros del ácido lisérgico, y de tantos otros personajes notables, Escotado debatió en televisión contra un ministro de Felipe González demostrando su absoluta ignorancia e impericia sobre el tema y se lo cobraron caro. Le armaron una causa acusándolo de ser ni más ni menos que el temible representante de la mafia hippie de Ibiza, al tiempo que a su vez molestaba su presencia a los verdaderos camorreros de la mafia corso-marsellesa. Estuvo al borde de la muerte y se la llevó barata. 1 año en la cárcel, que se tomó como unas vacaciones modestamente pagas y realizó este monumental trabajo que quedará para siempre en la historia del pensamiento y del conocimiento sobre esta materia tan importante y tan representativa del espíritu humano. Pero no conforme con ello, la vida de Escotado siguió su curso. Salió de la cárcel, se hizo famoso e hizo fortuna, merecida fortuna por este enorme trabajo. Y siguió en la universidad sin llegar nunca a ser reconocido como catedrático, si bien incluso filósofos como Gustavo Bueno, que era amigo suyo, y otros lo reconocían como la mayor eminencia de España. Por supuesto, como todo intelectual que vale, no contó nunca con el visto bueno del poder, ni tampoco lo buscó. A los 60 años viajó a Oriente, donde dejó a su primera mujer, fundó una nueva familia y viajó a Tailandia, Malasia, el sudeste asiático, donde escribió un libro muy interesante llamado Tristes Trópicos, con reflexiones al respecto, y el comienzo del siglo XXI. Leyendo a Karl Menger, tuvo una epifanía y descubrió que el bando en el que siempre se había identificado, el de los rojos, el de los enemigos de la propiedad y del comercio, era, de cierta forma, el mismo bando de los inquisidores, el mismo bando de los prohibicionistas, el bando de los enemigos de la realidad. Y comenzó el mayor y más riguroso estudio de historia económica de todos los tiempos, la trilogía de los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad privada y fundamentalmente de sus muchos enemigos. Más de 3000 años de historia. Me habrán escuchado hablar de los esenios, de Juan el Bautista echando a los mercaderes del templo, del milenio comunista medieval que eclosionó y asesinó a 2/3 partes de la población de Europa, de hambre y de peste, de Ciro el Grande, de la antítesis entre Atenas y Esparta,
de por qué las sociedades mercantiles fueron las que permitieron el florecimiento de las ciencias y las artes, de tantas cosas extraordinariamente interesantes, de Alexander Paragus, de la biografía criminal de Karl Marx. Bueno, todo esto Escotado lo contó a lo largo de más de 1500 páginas y miles, literalmente, de fuentes bibliográficas que me empujaron a leer 40 libros más que los suyos, y podrían haber sido 400 si me dejaba guiar por este trabajo extraordinario, volcado en una prosa de inigualable pedagogía, clarísima, eminentemente sustantiva, y donde página a página el autor mismo hace un ejercicio de honestidad intelectual asombroso, inédito, cambiando completamente todas sus premisas y sus hipótesis iniciales para terminar concluyendo en favor de la libertad y de la sociedad del contrato en lugar de la búsqueda imaginaria, peligrosa, sangrienta de la igualdad, que es imposible, más allá de la única igualdad que vale, que es la igualdad ante la ley. Obras indispensables que los insto a comprar, tanto la historia general de las drogas como Los enemigos del comercio, muy especialmente a mí, que aprendí a leer con un libro de historia griega por ayuda de mi abuela, profesora de historia del arte, con 4 años de edad. Estos libros ordenaron mis ideas más que ninguno otro libro. Todas mis intuiciones y todos mis errores fueron respectivamente confirmadas y disipados por el estudio de Los enemigos del comercio, que me ha brindado la más sólida y generosa formación que he recibido de un autor. Aunque Escotado tuviera algunas frases, algunos arranques que me sacaban de quicio respecto a la emisión sin respaldo, algunas opiniones sobre la socialdemocracia, son minucias de las cuales no me creo suficientemente capacitado siquiera para protestar o para criticar frente a la extraordinaria grandeza de este hombre que dedicó 65 años de su vida trabajando de lunes a lunes entre 10 y 14 horas diarias, porque amaba su trabajo del mismo modo que repudiaba la esclavitud. Me quedo, para resumir su paso por esta tierra y la huella que deja en mi corazón, con la frase: oponer conocimiento a la barbarie y autonomía a la tiranía. Maestro Escotado, vivirás para siempre. Este es mi último adiós, y pronto haré un documental reseñando su vida y su obra para todos ustedes.